Hola, hola, ¿cómo están? Sean bienvenidas a este espacio para reflexionar, pensar y sentir. Porque no estás sola, no estás solo. Soy Israel Moctezuma y estás oyendo el podcast para Reina Saludable. Así que ponte cómoda, mi reina saludable, ya que en este instante empezamos. Estás escuchando el podcast para Reinas Saludables. Hola, hola chicas, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla en este día. Y bueno, hoy tenemos otro episodio más en este tu podcast. Y bueno, vamos a hablar hoy acerca de la alimentación. ¿Por qué es importante? ¿Por qué se dice que tienes que comer equilibradamente? Tienes que comer frutas y verduras. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de la alimentación. Así que espero que estés de maravilla, que vayas cumpliendo esos objetivos, esas metas en estos primeros días. Ya estamos en el segundo mes de este 2024. Y la pregunta, ¿qué nos garantiza una buena alimentación? ¿Qué nos aporta un buen asesoramiento en esta nueva etapa o en este nuevo año para ti? Sí, ya estamos en febrero y a veces se nos olvidan, ya no le hacemos caso a los objetivos que nos planeamos a finales del año pasado o a principios. Y vamos a ver que la alimentación, cuando tú tienes una asesoría, cuando tú tienes un seguimiento, o sabes que tengo una planificación en mi comida, desayuno, comida y cena, pues es más fácil lograr ese resultado. Te cuento, nosotros tenemos diferentes membresías. Tenemos, por ejemplo, la membresía Mujer Rubí, la membresía Mujer Reina Saludable, y ambas te ayudamos a que generes hábitos que impacten tu cuerpo, tu mente y tu espíritu en este 2024. ¿Para qué? Para que te conviertas, como en el nombre de este podcast, para que te conviertas en una reina saludable. Especialmente estos podcasts, estos episodios, el objetivo es de que tomes conciencia de cómo funciona tu cuerpo, cómo funcionas tú. Vamos a estar platicando, ya hemos visto que muchas personas, muchas chicas se acercan por la parte del cuerpo, la parte emocional, la parte espiritual. Vamos a estar tocando diferentes temas, así que si tú quieres que hoy sabes que me gustaría que hablaran de este punto, de este tema, que para mí es muy importante, coméntanos, dale like, comparte este episodio, compárteselo a tus amigos, a tus compañeros, a tu familia, a tu mamá, a tus hijos, etcétera, para que puedan aprender más de toda esta salud integral, que es la parte física, la parte emocional y sobre todo la parte espiritual. Ahora, ¿cómo funciona tu cuerpo? ¿Te has puesto a pensar, te has preguntado cómo funciona tu cuerpo? ¿Cómo funciona tu estómago? ¿Cómo funciona tu exófago, tu intestino delgado, tu intestino grueso? Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de ello. Cuando tú conoces cómo es tu cuerpo, te comprendes. Y cuando te comprendes, te relajas. Cito esta frase, que es de la doctora Marian Rojas Estapé. Cuando tú conoces, te comprendes, te relajas. Porque ya sabes que bajo una situación de estrés, ya lo hemos dicho, ¿sabes qué? Así actúo, ¿no? Me duele la cabeza, siento un nudo en el estómago, tengo colitis, se me inflama, me da diarrea, estreñimiento, se me quita el hambre o me da muchas ganas de comer. Entonces, entre más te conozcas, más te comprendes. Y entre más te comprendes, más te relajas. Si has visto el automóvil, el coche. Nosotros tenemos obviamente un automóvil de excelente manufactura cuando compramos uno en agencia, uno seminuevo. Hay excelente calidad. Está recién salido de la agencia. De hecho, pues es lo mismo, ¿no? Se explican las primeras etapas de crecimiento en el ser humano, la infancia, la adolescencia, pero conforme va pasando el tiempo, pues va cambiando pues los mantenimientos, los servicios generales de alineación, hay que lavarlo, hacerle cambio de bujías, balatas, etcétera, ¿no? Lo vamos descuidando, ¿no? Al principio sí, cuando sacas tu coche de la agencia, pues te esmeras a que esté súper limpio, le pones aromatizantes en interiores, no dejas que baje más de la mitad del tanque de gasolina, lo pules, que quede súper limpio, pero cuando va pasando el tiempo, lo vamos descuidando y después ya hasta se nos olvida limpiarlo y ya a veces se choca o se raya el coche. Y pasa el tiempo y a veces no le damos mantenimiento.
pues eso empieza a fallar. Eso empieza a fallar. ¿Y qué pasa? En una máquina, o sea, si tenemos el presupuesto suficiente, pues podemos reemplazar el motor, las llantas, la caja de velocidades, pero nosotros, un ser humano, no es fácil conseguir, por ejemplo, un riñón. Oye, ¿sabes qué? Mis pulmones ya tienen cáncer, los voy a quitar, voy a conseguir otro, ¿no? Unos pulmones, un corazón, un hígado, no es muy fácil. Por eso, hoy en día todos los que están esperando una donación de un órgano, pues están las filas súper largas, ¿no? De espera de un órgano, ¿no? O, bueno, si nos vamos del otro lado, pues está el tráfico ilegal de órganos, ¿no? Que bueno, eso pues es algo ilegal que todavía se tiene y pues es cárcel, ¿no? El castigo es cárcel. Entonces, ¿entiendes la problemática? Por eso resalto que si tú tienes a gente, a tus personas vitamina, a tus amigos, que van por un camino peligroso, que si tú ves sus hábitos, sus acciones, y ves que van hacia esa situación, pues regálales un respiro de vida, regálales esta información, compártele estos podcasts para que pues, descubran los errores que pueden tener y que pues puede estar todavía a tiempo de corregirlos. Ahora, cada persona debe ser consciente, ¿no? Debe ser consciente de lo que está pasando, de lo que esté pasando en su vida. Tú no puedes obligar a alguien a, oye, tienes que hacer ejercicio, tienes que, no sé, leer un libro, tienes que ir al doctor. No, cada uno tiene que ser consciente y tiene que decidir por sí misma, por sí mismo, el inicio de su transformación. O sea, tiene que iniciar, tiene que nacer de él, de ella. Y bueno, en este episodio vamos a hablar acerca del metabolismo y la digestión. Ahora, ¿cómo empieza este camino desde que comemos hasta que nuestro cuerpo absorbe los nutrientes? Verás que teniendo un conocimiento básico del funcionamiento del estómago, del intestino, del esófago, vas a comprender un poco más cómo es tu salud digestiva, cómo estás en términos de salud. Así que, pues bueno, súbele a tu bocina para que tomes nota y si tú quieres averiguarlo, quédate hasta el final de este episodio para que aprendas a escuchar tu cuerpo, para que aprendas a conocerte y cómo está tu sistema digestivo en este momento. Así que vamos a darle. Y bueno, hay una frase que, de hecho, ahorita que es febrero, mes del Día del Amor y la Amistad, pues dice, de la vista al amor, todo ocurre cuando percibimos lo que comeremos. De la vista al amor. Pregunta, ¿cómo experimentas tu comida? Por ejemplo, en mi caso a mí me gusta que se vea bonita y que huela rico. Imagina que estás en este momento, estás comiendo algo, imagina lo que más te gusta. A mí me gustan los chiles en nogada, me tocó una milanesa de pollo, un corte tibón, ribeye. Piensa en cualquier platillo que te guste mucho. A lo mejor un postre, una bebida, etc. ¿No? Por ejemplo, yo estoy tomando aquí agua. Imagínate que estás disfrutando un cóctel, una piña colada, una limonada, sin presiones, en tranquilidad, sin ningún pendiente, sin ningún tipo de distracción como la televisión o el celular. Si piensas y realizas lo que te pido, vas a notar que tu cuerpo se está adaptando a cómo percibes esas sensaciones al comer eso que estás pensando. Y es muy importante que ubiques, o sea, que seas consciente, o sea, date un momento que no haya ruido a tu alrededor y a veces vas a ver cosas que no habías puesto atención antes. ¿Por qué? Porque a veces estamos con muchas distracciones, no nos enfocamos y en este proceso, por ejemplo, cuando tú estás imaginando, quizás en este mismo momento estás salivando. Es un proceso natural, el proceso natural de la salivación. Después de oler, de ver algún alimento, ya sea en las redes sociales, en una revista o, no sé, vas caminando por la calle, en las áreas del metro, aquí en la Ciudad de México, y empiezas a oler el
el olor del pan, ¿no? En una panadería cercana. Entonces, ahí tu cuerpo va a hacer una revolución interna y vas a decir, ay, qué rico, se me antojó una donita, ¿no? Por ejemplo, llevas muy temprano en la mañana, se me antojó una donita con un cafecito, ¿no? O un pan, etc. Entonces, hay cambios, ¿no? Hay cambios. Y lo primero que pasa es en la boca. O sea, en la boca es el primer paso en este proceso. Que bueno, se acompaña a un proceso, un mecanismo de lubricación para su correcto paso por el exófago. Tú comes una manzana. Imagínate, estás comiendo una manzana. Cuando entra ya la manzana al exófago, y se le da un nombre, se le llama bolo alimenticio. Y no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado a veces que es hasta incómodo, ¿no? Una vez recuerdo que estaba en una oficina, en un curso, y ya tenía hambre, ¿no? Y en ese momento me empezó a gruñir el estómago, los intestinos. Y claro, es lógico, porque cuando los intestinos se mueven para mezclar los alimentos con los jugos gástricos, procesa el alimento, obviamente cuando no has comido, cuando no hay alimentos, lo que procesa es aire. Y es por eso que provoca esos sonidos huecos tan característicos cuando estás en una reunión. Imagínate, en una reunión donde está puro silencio y tú... Bueno, son huecos porque pues está activando el movimiento, se le llaman los movimientos peristálticos, tanto de los intestinos como del estómago. Entonces, eso es señal de que, ok, ya necesitas ingerir alimentos. Ahora, dentro de la boca, si tú empezaste como los bebés, ¿no? Empiezan a babear, pues la saliva comienza a aparecer. Esta saliva contiene una serie de enzimas, son como un ejército, imagínate un ejército que van destruyendo la comida, van rompiendo las estructuras de los alimentos. Por ejemplo, tú compras y te comes una manzana, entonces la saliva va a tener contacto con la manzana y es como un ejército que va a romper los carbohidratos de la manzana. Entre ellas podemos encontrar lo que es la alfa-amilasa, amilasas, que son enzimas, es un ejército que realiza la digestión bucal del almidón. Y esto generado principalmente en el páncreas y en las glándulas salivales. También la saliva que percibimos, gran parte se produce por los sabores de la comida. Dentro de en nuestra boca tenemos la lengua. Lengua tenemos diferentes papilas gustativas que determina el dulzor, el amargor, el ácido, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante que nosotros conozcamos, porque cuando tú empiezas en comida vas a empezar a salivar. Vas a decir, oye, ya tengo antojo, ¿no? Y es claro, porque se activa estas enzimas y se activa el proceso de la glándula salival. Entonces, es muy importante nosotros que a causa de un intercambio químico, o sea, es importante que nosotros sepamos que todo esto pasa por un intercambio químico que activa, que excita las partículas sápidas de la comida y que eso genera una buena sensibilidad gustativa. ¿Qué significa? Que entre más me guste visualmente el alimento o el olor, pues bueno, más va a ser apetecible para mi cuerpo, para mi lengua. Entonces me va a gustar. Y si yo como algo que a lo mejor está amargo, pues lo voy a tirar, ¿no? Lo voy a alejar de mi boca, de mi plato. Entonces, es por eso que conforme una persona pues va cumpliendo más años, va cumpliendo más años, se va acercando a la senectud, pues hay una resequedad bucal que impide el correcto reconocimiento de los sabores. Y hay veces que dicen personas, no, es que ya no sepo nada, ya no, ya no huelo nada, ¿no? Entonces, es muy importante nosotros que conozcamos, ¿no? Cuál es ese proceso y que como va pasando la vida, el tiempo, la edad, pues va disminuyendo. Entonces, la suma mecánica del masticado, la salivación y la lengua realizan una triada, ¿no? Una triada donde forman partículas más pequeñas para llegar a áreas superficiales más grandes de la boca y así poder liberar sus sabores característicos de cada uno de los alimentos. Y bueno, este es el primer control de calidad. Es sumamente importante, puesto que a lo mejor si tú comes o te dan a probar un producto, a lo mejor está descompuesto, está rancio,
Y con solamente probarlo o olerlo, con sus debidas limitaciones, pues lo retiras, ¿no? Y obviamente o algo que te guste, por ejemplo un helado, una manzana, un jugo de vegetales, etcétera. Una vez que lo aceptes va a pasar por el esófago y se va a dar un famoso movimiento peristáltico como un bombeo, donde hay una abertura llamada glotis y epiglotis que regula la entrada tanto del oxígeno, o sea, la respiración, y la deglución. Y a veces hay muchos accidentes que pasan, ¿no? Donde dicen, no hables cuando estés comiendo porque te puedes atragantar. Puede ser que la epiglotis no cierre completamente la tráquea y en vez de tragar, inhala un alimento o algún líquido, generando obviamente una obstrucción de la zona, ya sea en los bronquios, en los bronquiolos, en los pulmones principalmente. Entonces es muy importante nosotros tener tiempo para estar comiendo. Por eso se dice, no veas la tele, enfócate en comer, no hables cuando estés comiendo, cuando tengas la boca abierta, porque te puedes ahogar. Que bueno, es una probabilidad muy pequeña, ¿no? Entonces, estos movimientos peristálticos, y fíjense, una vez recuerdo, ya hace mucho tiempo, o sea, si tú te pones de cabeza y comes, o sea, tan fuertes son los movimientos peristálticos que hace que, o sea, si tú pones de cabeza y comes una manzana, hace que la manzana llegue al estómago, porque es tanta la fuerza que tiene esos movimientos peristálticos, tanta la fuerza que tiene el exófago, que eso lo va a mandar al estómago. Obviamente no vas a comer de cabeza, ¿no? Porque si no, imagínate cuando se abra el cardias, que es la abertura del esófago al estómago, pues puedes derramarse los ácidos, o sea, vas a estar echando casi los ácidos gástricos a tu esófago, ¿no? Entonces, es tanta la fuerza que existen esos movimientos peristálticos que pueden mover, es como un elevador, puede mover la comida macerada y los líquidos al estómago. Que bueno, sabemos que en el estómago es donde se crea la mayor cantidad de energía del cuerpo. Y obviamente pues se van a descomponer, se van a clasificar y se van a transformar los alimentos para que tú puedas obtener las proteínas, las grasas, los minerales, las vitaminas, el agua, los azúcares, etc. Ahora, en primer lugar, en el estómago, la comida permanece de 2 a 3 horas. O sea, si tú comiste, o sea, son las 10 de la noche, hasta la 1 va a permanecer en tu estómago. Entonces, si tú tienes, como ya lo hemos visto, hablando del sistema nervioso, si tú tienes un sistema nervioso que está muy activo y predomina, en tu caso, un sistema digestivo débil delicado, y o comes carnes rojas, proteínas, grasas, cerdo como res, que le hace mucho daño a tu cuerpo, pues imagínate, vas a tener 2 o 3 horas esa comida en el estómago. Y digo, porque decimos, es que ¿por qué me duele el estómago? Claro, porque además de que tiene un sistema muy activo, un sistema digestivo débil o delicado, pues hay complicaciones. ¿Por qué? Porque el estómago, la comida permanece de 2 a 3 horas. Y obviamente eso va a depender también de cualquier alimento que consumas. Ahora, también ahí ocurre la digestión, más no la absorción directa. Eso se hace en los intestinos. Aquí se va a digerir las proteínas, que se activa con la acción de los jugos gástricos y las enzimas como la gastrina, las cuales intervienen en el pH del estómago. O sea, el pH del estómago es crítico para la acción de esta enzima, que es la pepsina. Obviamente se hace es como una licuadora donde tú vas moliendo. Imagínate, tú metes una chuleta de cerdo y es tan fuerte los ácidos, de un pH tan ácido, que puede destruir, o sea, una proteína tan pesada como es una costilla de cerdo. Una chuleta de cerdo que metas, las enzimas y los jugos gástricos van a descomponer y la van a hacer como un molido de licuadora, pero de esa forma. Entonces, de aquí vamos a pasar ahora al intestino delgado, quien si te das cuenta, está unido al estómago y hay una válvula que es del estómago al intestino delgado, que es el píloro, así se llama, el píloro, y aquí está coordinado tanto con el estómago, el páncreas, el hígado
y al final su finalización está en el intestino grueso. Obviamente, donde se segregan sustancias, de las cuales, bueno, vamos a hablar después. En el intestino delgado, la comida permanece de 4 a 10 horas. O sea, 4 a 10 horas. O sea, todavía estás comiendo y ya vas a cenar y todavía tienes en el intestino delgado la comida. O el almuerzo, ¿no? Si es que almorzaste tarde, ¿no? Entonces, va a permanecer de 4 a 10 horas. Imagínate, 4 a 10 horas. Y en él va a pasar la mayor parte de la digestión. Porque aquí se hace el proceso de absorción de nutrientes. Y el intestino delgado está dividido por 3 partes: duodeno, yeyuno e ilion. Duodeno, yeyuno e ilion, acento en la I, donde gran parte de la absorción intervendrá en los procesos químicos del cuerpo, en las bacterias y el contacto del alimento con las paredes intestinales. Por eso después vamos a platicar un poquito de las personas que son celíacas, que no pueden consumir la proteína del trigo, de la avena, del centeno, porque no la toleran, no toleran esa proteína. Y hay muchos síntomas, principalmente en el intestino delgado. El intestino delgado, ¿cómo absorbe? El intestino delgado tiene unas vellosidades. Son unas vellosidades conocidas como enterocitos cilíndricos, que no quiero que te lo aprendas, enterocitos cilíndricos, y que bueno, estos son súper vitales en la absorción. O sea, funcionan como cadeneros que permiten seleccionar qué es lo que entra y qué es lo que no entra al torrente. Imagínate, si tú tienes un estreñimiento, que bueno, ahorita vamos a platicar un poquito más del estreñimiento, no tomas agua y quedan esas heces fecales en el intestino grueso. Entonces están las vellosidades y hay mucho tóxico, len, toxinas, bacterias. Entonces, ¿tú crees que eso va a entrar al torrente sanguíneo? Cuando ya hay muchas complicaciones, eso entra a tu sangre. Y por eso, ¿por qué me enfermo? ¿Por qué me siento así? ¿Por qué tengo problemas en el hígado? ¿Por qué tengo aquello? ¿Por qué tengo diabetes? ¿Por qué? Porque la absorción estás absorbiendo, estás metiendo a tu sangre todos esos tóxicos, todas esas sustancias que no se han ido por un caso de estreñimiento. Que bueno, más adelante te voy a explicar 2 características, 2 orígenes, 2 causas por las cuales hay un estreñimiento en el cuerpo. Una vez que entra el alimento, la comida, ya lo vimos, por la boca, se produce la salivación, pasa por el esófago como bolo alimenticio, entra al estómago, actúan los jugos gástricos, las enzimas, pasa por el intestino delgado, el duodeno, yeyuno, el ilion, y después va a pasar al intestino grueso. Ahora, hay otros órganos en el cual también intervienen. Por ejemplo, el páncreas. El páncreas también es algo muy importante. Por ejemplo, para aquellas personas que tienen diabetes, en el páncreas se produce lo que es la hormona, la insulina. Se produce la hormona insulina. El páncreas suministra tripsina. Es una enzima que digiere proteínas. O sea, todo lo que tú comas de proteínas como carne, pescado, huevos, etcétera, se produce. Por ejemplo, las amilasas, esa se utiliza para destruirlos. Como si tú metes un hidrato de carbono, carbohidrato, azúcares, pan, pasta, arroz en una licuadora. La licuadora es la amilasa, empieza a digerirlas, empieza a destruirlas. Las lipasas, ¿qué significa las lipasas? Viene de las grasas, descompone las grasas. Por ejemplo, lo que tú consumas de aceites, de lácteos, de carne, etcétera, etcétera, todas las grasas, todos los hidratos de carbono, las proteínas, se van a hacer como una pulpa, porque van a intervenir estas enzimas. En la producción del bicarbonato, por ejemplo, hay una enzima que se llama la secretina, que ayuda a producir bicarbonato, que va a neutralizar el ácido en el área duodenal del intestino delgado. Porque imagínate, si baja el ácido, o sea, se viene toda la pulpa y pasa por el duodeno, imagínate, viene con ácido. Entonces eso es lo que varía. Entonces se utiliza la secretina para neutralizar el ácido produciendo bicarbonato. Y es de suma importancia consumir agua, porque cuando tú consumes agua se va produciendo más bicarbonato. Cuando no hay consumo de agua, no hay H2O, no hay una correcta producción de bicarbonato.
Entonces, la función de estas enzimas es descomponer químicamente las grasas, las proteínas, para que puedan ser absorbidas por el intestino. Cuando los alimentos estos llegan al estómago, pues estos jugos pancreáticos, los jugos gástricos se liberan en un sistema de venitas, de conductos, que bueno, esto nos va a ayudar a que pase directamente al intestino, lo que es el duodeno. También el conducto biliar, común que se origina en el hígado, transporta otro líquido. No sé si has escuchado el líquido llamado bilis, ¿no? O sea, como estás de bilis, ¿no? O sea, como que no me toques, ¿no? Entonces, la vesícula biliar es el reservorio de la bilis que sirve de almacén cuando estamos en ayunas. Y esta bilis ejerce dos funciones. En primer lugar, va a desempeñar lo que es la digestión y absorción de las grasas. Por eso, cuando a una persona se le quita la vesícula biliar, obviamente sí produce bilis, pero ya no va a tener ese reservorio. Esa bilis va a ir directamente al intestino delgado. Entonces, cuando se le quita a una persona la vesícula biliar, ya no va a poder consumir tantas cantidades de grasa. ¿Por qué? Porque ya cambia la estructura, cambia la forma. Entonces, en la digestión y absorción de grasa, es muy importante nosotros que cuidemos la alimentación. Porque imagínate, si tú ya no tienes la vesícula, necesitas cambiar hábitos. 2. También ayudan a emulsionar las grandes partículas de grasa de tus alimentos, a las que esto los va a convertir en pequeñas partículas para que sean más fáciles de absorber. Favorecen también la absorción de los productos finales de la digestión de las grasas a través de la mucosa intestinal. Entonces, esta bilis se va directamente, se vierte, como si abrieras tu regadera y la vertieras en el intestino delgado, principalmente en la fase del duodeno. Ahora, el intestino grueso. El intestino grueso guarda el alimento, ya te he dicho, hasta 3 días y en él son residentes las colonias de bacterias que ayudan a la digestión de vegetales. Aquí se elimina el agua de los alimentos, o sea, se absorbe el agua de los alimentos y se encarga del proceso de empacamiento de los desechos. Cuando la cantidad total que penetra en el intestino grueso a través de una válvula que se llama la válvula ileocecal, o debido a la secreción del propio intestino, supera esta cantidad, es cuando te da ganas de hacer el baño. O sea, hay un exceso y se elimina por medio de las heces o por medio de diarrea. Entonces, es muy importante nosotros que dentro del intestino grueso, dentro del intestino grueso, nosotros consumamos agua. ¿Por qué? Porque el intestino grueso se extrae la mayor cantidad de agua. Y aquí vamos a tocar el tema del estreñimiento. El estreñimiento puede suceder porque no hay una buena alimentación, porque no hay un aporte significativo de fibra, o otra es porque no estás consumiendo agua. ¿Qué pasa? En el intestino grueso se hace la absorción de agua. ¿Qué pasa? El cerebro es muy inteligente, el cuerpo es súper inteligente. ¿Y qué dice? No, pues no me da agua, pues vamos a retener las heces fecales, porque nuestro cuerpo no nos da agua, ¿no? Entonces, pues nada más lo único que podemos hacer es sacar agua de los alimentos, porque no nos da agua simple, agua natural, no nos da H2. Entonces, dice el cuerpo, retén entonces las heces fecales para ir sacando poco a poco el agua que tiene, no sé, a por la espinaca, lo que comiste. Entonces, pueden pasar días y aún puedas tener ahí todavía las heces fecales, pero imagínate qué grado de toxicidad tienes en esa fase del intestino grueso. Entonces, muchas personas dicen, es que tengo estreñimiento. Claro, porque no estás consumiendo la suficiente cantidad de agua. Y el cuerpo la va a retener ahí para sacar poco a poco y alimentar a las células, a todo el sistema, a todo tu cuerpo. Entonces, cuando tú empiezas a verter agua, a tomar agua, en este preciso momento, estoy tomando agua, esto va a ayudar a que no se te acumule las heces fecales. Al contrario, las saques más rápidamente porque ya no va a tener tiempo, pues déjalo otras horas más para que absorba agua, ¿no? Porque le estás dando mucha agua a tu cuerpo y entonces
Oye, estoy tomando agua, estoy haciendo ejercicio, estoy teniendo alimentación y voy 3 veces al baño. Pues está bien, porque no hay una etapa de reposo de esa heces fecal en el intestino grueso, sino que se favorece la eliminación. Entonces, es muy importante que, como norma, la defecación se inicia gracias a los reflejos de la defecación. ¿Qué significa? Cuando las heces penetran en el recto, la distensión de la pared rectal emite señales que se propagan por el plexo mientérico, te aprendan los términos, iniciando movimientos peristálticos en el colon descendente. O sea, hay un colon ascendente, transversal y descendente. Y eso hace que se impulse las heces hacia el ano. Y eso hace que se abra el esfínter anal interno. Eso se relaja a causa de unas señales inhibidoras que llegan hasta el plexo mientérico y da lugar a la defecación. Entonces, entre más consumas agua, mejor es la eliminación. No vas a almacenar heces fecales, al contrario, vas a hasta hacerlas 3 veces que consumes, ¿no? Entonces, es muy importante que tú aprendas a conocer cómo empieza la digestión desde la boca. O sea, si empezamos mal desde la boca, tengo reflujo, mi esófago está dañado, me cayó mal el estómago, tengo colitis o gastroenteritis, todo eso está fallando y hay que ver cuál es la alimentación. Quizás estoy viviendo niveles muy altos de estrés, que lo que me impida pues tener una buena alimentación o inclusive tener una buena salud intestinal. Entonces tienes que revisar cómo está tu sistema. O sea, al comer tú misma te vas a sentir, a ver, te cae pesado, te inflamó, o sea, para saber si tienes niveles altos de estrés, pues nada más mírate la tripa, o sea, mírate si te sientes inflamada, si tienes muchos gases, retortijones, cólico, calambre, etcétera. Entonces vas a ver qué es lo que está pasando, si es en el estómago, en el intestino, en la boca, en el exófago, que a veces también la boca interviene mucho, desde cómo están tus dientes, tu esmalte, tu lengua, tu salud bucal, o sea, cuántas veces vas al dentista. En este 2024 ya fuiste al dentista, tienes programada una limpieza dental, o sabes que, oye, tengo resinas, tengo caries, oye, ya cambié mi cepillo de dientes, qué tipo de pasta estoy utilizando. Pues a veces lo dejamos y eso pues va generando ruidos, ¿no? Va generando pequeños ruidos a toda tu salud digestiva, porque por lo que entra a la boca sale desde tu intestino delgado, intestino grueso, por el ano, por el recto. Entonces todo interviene. Israel te cuenta el espacio para compartir contigo. Un texto de los confines del mundo a través de la voz de Israel Moctezuma. Israel te cuenta. Y bueno, vámonos ahora a Israel te cuenta, la lectura de hoy, que vamos a hablar un poquito más acerca de la salud digestiva. ¿Has escuchado la palabra celiaquía? Es que eres celíaco, es que es celíaca. Ok, esta celiaquía es cuando el gluten te ataca. La puedes encontrar en la UNAM, es un artículo elaborado por la Universidad Nacional Autónoma de México por Vicente A. Denita. Y la celiaquía, nos dice, es una patología crónica y autoinmune. El origen es la intolerancia permanente al gluten. ¿Pero qué es el gluten? Es un conjunto de proteínas existentes en el trigo, la avena, la cebada y el centeno. Estos alimentos tan comunes terminan siendo verdaderas ingestas tóxicas para los celíacos. Es como si consumieras algo tóxico. Para una persona que es celíaca, yo no tengo amigos que sean celíacos o amigas. Conozco solamente a una persona que es alérgica a los productos lácteos y hace como un mes conozco una persona que tiene muchas alergias, nunca lo había conocido. Tiene alergias a la calabaza, a la pera, al chícharo y bueno, a otras cosas más.
Y bueno, ese ya es otro tema que vamos a hablar después de alergias. ¿Cuál es la diferencia entre alergias, intolerancias, intoxicaciones, etcétera? ¿Okay? Entonces, al comerlos, estos enfermos generan distintos autoanticuerpos que comienzan afectándoles el intestino y luego otro órgano, algunos otros órganos, tejidos, hasta producir complicaciones de salud muy graves, como enfermedades cardiovasculares, trastornos neurológicos e inclusive puede derivar en otras enfermedades autoinmunes como un Hashimoto de la glándula tiroides. Ahora, ¿qué pasa a nivel intestinal? Se produce mala absorción de nutrientes. Esto va acompañado de inflamación intestinal dolorosa, estados diarreicos, adelgazamiento, anemia, problemas de calcificación dentaria, osteoporosis, dermatitis, entre otras. Y quizás a lo mejor estás consumiendo alimentos que a lo mejor son alimentos agresores. De hecho, dentro de nuestras membresías, de nuestros programas, principalmente la membresía Mujer Reina Saludable, que es un programa súper personalizado, investigamos cuáles son tus alimentos agresores, cuáles son los alimentos que le agreden a tu cuerpo. En la sangre, en sangre pueden valorarse estos anticuerpos, las inmunoglobulinas, los cuales son marcadores de esta enfermedad. O sea, si tú tienes altos niveles de inmunoglobulinas, quizás seas celíaco. El único tratamiento que se ha investigado, se ha descubierto, el único tratamiento existente hasta el presente es la ingesta de alimentos sin gluten, como por ejemplo arroz, maíz, papa, carnes, leches y huevos. Esta enfermedad es de distribución mundial y estadísticamente se considera que la padece, escucha, aproximadamente el 1% de la población. Suele ser difícil su diagnóstico temprano porque los síntomas son muy variados y algunos difusos. La vida de los celíacos es muy difícil por los cuidados que deben tener con los alimentos que ingieren y que pudieran contener gluten o por las contaminaciones cruzadas entre aquellos alimentos que no lo contienen y que hayan estado en contacto con otro que sí contiene gluten, siendo suficiente pequeñas cantidades de 20 a 25 miligramos de cualquier alimento que tenga gluten, esas proteínas de gluten, para que reaparezcan los síntomas de la enfermedad. Y esto pasa frecuentemente porque yo estuve trabajando varios años en la industria de alimentos y a veces era que se hacían diferentes corridas de producción. Por ejemplo, se hacían diferentes galletas. Yo trabajaba en una galletera en la área de calidad y a veces se producía una galleta que no tenía alérgenos, así se le llama. Entre ellos se encuentra pues el trigo, la cebada, etc., ¿no? Que tiene las proteínas de gluten. Y a veces pues ponían en las etiquetas, por eso es muy importante que leamos las etiquetas. De hecho, también vamos a hablar un poco más al respecto del nuevo etiquetado que sale en 2020 acerca del sistema de etiquetado frontal de advertencia, donde si tú ves en la lista de ingredientes, abajo vas a encontrar en negrillas, contiene X o puede contener. Significa, cuando pones la frase contiene, es que efectivamente contiene trigo, soya, huevo, productos mariscos, etcétera, que son algunos alérgenos. Y él puede contener, quizás no lo tenga, pero puede tener algunas trazas, o sea, algo muy pequeño que puede ocasionar pues estas reacciones a las personas. Por ejemplo, en este caso, hablando de celiaquía. Esta breve reseña de la enfermedad celíaca, esta enfermedad fue descrita, fíjate, por primera vez hace aproximadamente 2000 años por el médico griego Areteo de Capadocia, quien hablaba de una enfermedad caracterizada por aparecer en sujetos desnutridos, con deposiciones abundantes y malolientes, conteniendo alimentos sin digerir. En 1884, el estadounidense Louis Turing descubrió por primera vez la dermatitis herpetiforme. Sin embargo, la primera sugerencia de la íntima relación entre esta dermatitis y la enfermedad celíaca se hizo en 1950. Actualmente, en varias provincias de Argentina, se evalúa en pacientes un medicamento de componentes fisiológicos para tratar la celiaquía. Este medicamento deriva de un trabajo de investigación en microbiología en la búsqueda de una bacteria autótrofa con capacidad de metabolizar
vegetal, a los llamados fenoles. Y eso se trata de un medicamento oral de componentes fisiológicos que su acción se basa en la optimización del metabolismo energético celular, es decir, con agregado de un antiinflamatorio y un inhibidor de atopía. Obviamente esto está en investigación. ¿Cuál es la recomendación en esos momentos? Pues obviamente cuidar la alimentación. No consumir nada que venga del trigo, la avena, la cebada y el centeno, que bueno, son los alimentos tan comunes que contiene este conjunto de proteínas, que es el gluten. Entonces, si tú conoces a una persona que sea celíaca, o tú quizás a lo mejor tienes algunos síntomas parecidos a eso, te recomendamos que visites a tus doctores de cabecera, que te hagas análisis, que hagas tus check-ups médicos, ya sea semestrales, anuales. De hecho, por ejemplo, en un caso de una chica dentro de su programa Mujer Reina Saludable, les pedimos que hicieran sus check-ups médicos, y ahí les dejamos de tarea que nos enviaran ahí su química sanguínea, su biometría hemática, un examen general de orina y un coprocultivo de 3 muestras para saber cómo estás internamente. Israel te cuenta. Este punto hasta este punto entendemos el fascinante viaje de los alimentos. Y obviamente, todo lo que nosotros hacemos, para alimentarnos diariamente, porque la pregunta a veces que nos hacemos es, oye, ¿por qué tengo que comer 3 veces al día? ¿Por qué tengo que comer 3 veces al día? ¿Por qué? Porque necesitamos generar energía. Tú comes algo, una manzana, y pasan por diferentes rutas metabólicas que se ven microscópicamente en la célula. Por ejemplo, tú comes una manzana, se produce la glucólisis, de esa glucólisis entra el ciclo de Krebs, que el ciclo de Krebs se da y se produce en las mitocondrias de las células, y ahí se produce el famoso ATP. Si vemos la palabra metabolismo, ¿qué es el metabolismo? ¿Cuáles son los procesos metabólicos? Bueno, son todos los procesos físicos, químicos del cuerpo que convierten para generar energía, tales como la respiración, la circulación sanguínea, la regulación de la temperatura corporal, la contracción muscular, la digestión de alimentos, la producción de esperma, la producción de hormonas. Todo son procesos. Igual la eliminación de los desechos a través de la orina y de las heces, el funcionamiento del cerebro, de los nervios, que eso hace que se genere energía. Y bueno, la energía se puede utilizar, por ejemplo, tenemos el famoso anabolismo, que es la energía que se utiliza para reducir sustancias a unas más simples, y el catabolismo, la energía se utiliza para reducir sustancias por la glándula tiroides. Entonces, es muy importante nosotros que conozcamos cómo se comporta nuestro cuerpo. Espero que esta explicación haya sido algo sencilla. Obviamente no puse varios términos médicos, a veces es muy difícil de aprendernos, pero es para que te des una idea de cómo interviene todos los procesos, desde la salivación, las enzimas, la boca, los movimientos peristálticos del esófago, cómo se convierte en bolo alimenticio, cómo pasa al estómago, cuáles son las enzimas, el ácido clorhídrico, los jugos gástricos que pasan por el intestino delgado, que ahora ya sé que hay duodeno, yeyuno e ilion, después el intestino grueso, que es donde me dijo Israel que ahí se absorbe la mayor cantidad de agua. Pues todo eso, pues tiene sus reglas, como la absorción, la conservación, el almacenaje, el funcionamiento, la salida de los desechos, de todo lo que comemos, de todo lo que creamos, es decir, la formación de células. Ahora, cada vez que comas algo, pues sabrás todo el trabajo que le cuesta a tu estómago descomponer la sustancia, y si le echas una chuleta de cerdo, le pones algo grasoso, pues bueno, vas a ver cuánto tiempo va a requerir para descomponer esas sustancias, que obviamente van a servir para el correcto funcionamiento del cuerpo. Entonces, depende de ti hacer el cambio en este 2024 o seguir con malos hábitos. Yo siempre les digo, ¿no? Y si tú me conoces un día en persona, yo siempre te voy a decir, oye, ¿cómo te visualizas de aquí a un año? De aquí a un año, en ese momento que estás escuchando este podcast, ¿cómo te visualizas a un año? ¿Con malos hábitos? ¿Con más enfermedades? ¿Con algunos gorditos por ahí? ¿En la misma situación
que no quieres, incómoda. Así que ya estamos en febrero. Y bueno, estoy pensando si el siguiente episodio a sacar sea la segunda parte del brevario nutricional, que ya hemos hablado, o quizás a lo mejor, ahorita que ya se viene toda la parte de 14 de febrero, las relaciones, amistad, noviazgo, y bueno, relaciones de apego, ¿qué somos en pareja? ¿Cómo somos en pareja? Pero bueno, va a depender de lo que ustedes me digan, de todas las redes sociales. Ustedes me pueden comentar, hoy sabes, quiero que platiques de este tema, me gustaría que nos dijeras de esto, así que envíame ahí en las redes sociales, me puedes encontrar como Israel Moctezuma, búscame en YouTube, en Instagram, Israel Moctezuma, en Facebook, Israel Moctezuma, en TikTok, ahí estoy como Israel Moctezuma A, con doble A al final. Puedes encontrarme en el grupo de Reinas Saludables, ahí mismo vas a encontrar el link para que accedas a la comunidad de Reinas Saludables. Es un grupo de WhatsApp totalmente abierto. Puedes encontrarnos todos los viernes a las 6 de la tarde. Vamos a estar haciendo en vivos, estamos haciendo en vivos en una estación de radio donde nos están invitando a dar diferentes temas acerca de la parte física, emocional y la parte espiritual. Así que si tú quieres convertirte en este 2024, en esos primeros días, velo como primeros días del 2024. Sí, estamos en febrero, pero son los primeros días del 2024. Primeros días, 40, 50, 60, 70, 80 días. Ponen los primeros 100 días. ¿Cómo va a ser tu salud, tus hábitos en estos primeros 100 días del 2024? Vas a generar hábitos que impacten tu cuerpo, tu mente y tu espíritu. Vas a empoderarte para convertirte en una reina saludable, para que te conviertas en una reina saludable donde te agarres de la fe y de la esperanza para que te transformes en esa mejor versión y que lo reflejes en tu exterior al verte en el espejo de ti depende. Así que te mando un enorme abrazo y nos vemos en el siguiente episodio de nuestro podcast. Cuídate, nos vemos, chao. Pues llegamos al final de este episodio. Y primero quiero darte las gracias por tomarte este momento contigo. Así que nos oímos después. No olvides seguirme en todas mis redes sociales. Puedes encontrarme ya sea en Facebook, en TikTok, en Instagram, en YouTube como Israel Moctezuma. Y si aún no eres parte de la comunidad de WhatsApp de Reinas Saludables, conéctate a la comunidad. En las redes sociales vas a encontrar el link para que te puedas unir a esta gran comunidad. Soy Israel Moctezuma y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.